Hola, 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 queridos del viernes. Bien. Agustina, Alex, Antonia, Catalina, Constanza Vega, Dafne, que también me saluda en el chat. Gabriela, Julieta, Paula, Tamara, Vicente, Victoria. Hola, 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 pequeños. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una muy buena semana. Una muy buena semana. Ya se viene el fin de semana y se viene el descanso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, vamos entonces a comenzar nuestra clase. Tengo cámara nueva, tengo cámara nueva, tengo cámara nueva. ¿Ya? Hoy día nos toca entonces profundizar en algo que es fundamental y en algo que les va a servir toda la vida, ¿ya? Toda la vida, en especial también la enseñanza media. Toda la enseñanza media, nosotros vamos a estar revisando qué es lo que son las competencias lectoras, ¿bien? ¿Qué será esto de las competencias lectoras? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien me va a abrir el micrófono para definirme qué es lo que es la competencia lectora? ¿Qué será esto de la competencia lectora? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿La habían escuchado? ¿La habían escuchado? ¿Mm? No, sí, no, no, no. ¿Por qué no están tan activos como siempre? Ah, creo que están activos. ¿Qué será esto de la competencia Oh, lectora, gracias, muchachos? profe, perdóname. Hola, hola. ¿Qué Por será lo menos esto? hablé, así que ¿Qué será esto de la competencia lectora, Vicente? ¿Qué será? potencia electoral. ¿Mm? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Lo había escuchado antes? ¿Es parte de su vocabulario? Eh, eh, sí lo había escuchado, pero no, si no me equivoco, es como competencia, pero ahí dice, ¿no? ¿Eh? Competencia, pero con lectura, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Vamos a empezar a definirlo. Vamos a empezar a definirlo. Ya, Gabriela dice acá, gracias Vicente, dice comprender, utilizar y analizar textos. Sí, 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 sí. De una manera ordenada, de una manera que nosotros, ahí Gabriela, muy buena respuesta, podamos dominar el texto en su conjunto. ¿Ya? Comprensión lectora, muy bien, se asemeja a la comprensión, pero competencia, ¿ya? Quiere decir de que uno es competente para analizar un texto, ¿ya? Por ejemplo, una persona cuando es competente en un trabajo es porque sabe hacerlo, ¿no? Porque sabe desempeñarse, entiende, por ejemplo, cuál es su objeto de estudio, entiende cuáles son las áreas o los alcances de sus acciones, ¿bien? Gabriela dice desarrollar sus conocimientos, posibilidades y participar plenamente en la sociedad. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa sociedad a la cual alude Gabriela es una sociedad llena de textos, plagado de textos, ¿ya? Cuando ustedes van a, no sé, yo me acuerdo que fui yo estaba muy enfermo, yo iba a morir del asma, estaba muy, muy enfermo, y fui al CEFAM, ya, me atendieron muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y después de que me atendieron, me dieron un formulario, ¿ya? Yo pedí un formulario para dejar unas felicitaciones al servicio, ¿eh? Eso también es trabajar con un texto, ¿ya? Ahí yo también ocupé mis competencias, ¿ya? Lectoras para entonces construir un texto para felicitar a las personas que me atendieron, ¿sí? Esa acción tan básica, la podemos empezar a aprender desde ya, desde ya. Todos ustedes, ¿ya? Mis pequeños queridos, ¿ya? Tienen la posibilidad de hacer todo lo que quieran en su vida, de aquí en más, de aquí en más. Por supuesto que hay ciertas condicionantes, pero el desarrollo de sus competencias lectoras es una cuestión básica para alcanzar cualquier objetivo, ¿ya? Dentro de su cocoro, de su corazón, ¿ya? Ustedes ya tienen una cierta propensión a algún área del saber. A algunos les gusta más la ciencia, a otros les gustan más las humanidades, por ejemplo. Pero de todas formas, en cualquier ámbito, yo voy a leer, ¿ya? Voy a trabajar con textos y voy a desempeñarme en aquello, en aquello, en aquello. Por eso es que existe, por ejemplo, una literatura médica, existe, por ejemplo, una literatura científica, existe, por ejemplo, una literatura de la arquitectura, por ejemplo, o de cualquier área del saber, y también existe la literatura sobre la literatura, que es otra cosa también, ¿ya?
Muy importante entonces poner atención a esta clase, chiquillos, porque vamos a profundizar en algo muy, muy importante. Bien, voy a salir de acá, entonces, voy a salir acá de la... Ay, quería que se reproduciera. Ahí está, siempre está el sonido ese. Bien, voy a ir acá entonces al aula virtual y a nuestra clase. Bien. Uy, estoy un poquito pegado, Ya, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Mientras carga, entonces vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar aquí. Acá tengo lo de la, pero tengo que hacer lo mismo, así que vamos a trabajar sobre este. Ya. Vamos a esperar que cargue esto. Ahí sí, ahí sí. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a bajar. Y lo primero, quiero que interactuemos con la siguiente imagen. Vamos a entrar acá. Interactuar con la siguiente imagen. Ya. ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es? ¿Qué sienten? ¿Qué les provoca esa imagen? Eso es para marcar las alternativas en una prueba. Es Muy para bien, marcar la alternativa, ¿no? muy bien. Me trae los recuerdos del Simpson. Muy bien, muy bien. Buena referencia. Es una hoja de respuesta, tal como dice Constanza. Les trae recuerdos del Simpson. El Simpson. ¿Ya? ¿Alguno le molesta? ¿Alguno siente repulsión? Yo, profe, porque si uno se equivocaba en una, tenía que revisar porque las respuestas no coincidían y tenía que borrar toda la hoja entera y volver a responder. Muy bien, muy bien. Buen testimonio. ¿Ya? Aquí Constanza dice que le estresa, que es estresante, ¿ya? Yo les voy a contar algo. Cuando yo estudiaba en la enseñanza media, hace muchos años, ¿ya? Recién estaban introduciendo este tipo de preguntas, ¿ya? Este tipo de alternativas. Y yo me acuerdo que en ese entonces, nosotros los estudiantes reclamábamos mucho. ¿Por qué? Por una parte, no sabíamos bien cómo contestar, y por otra parte, no nos evaluaban en cuanto a la redacción, que era lo que nos habían enseñado, ¿ya? Entonces, les voy a contar el mismo testimonio que les contaba al curso anterior. Yo tenía una profesora que yo quería mucho, que era la profesora de historia, ¿ya? Que me enseñó muy bien. ¿Ya? Ella, por ejemplo, en sus pruebas siempre eran muy parecidas. La prueba constaba como de entre 20 y 30 alternativas y 5 preguntas de contestación. Así eran. Y a mí me daba mucha rabia porque me iba muy bien en la contestación, ¿ya? En el ítem de redacción, ¿ya? Pero siempre me equivocaba en las alternativas, ¿ya? Siempre me equivocaba en una o en dos, y eso me frustraba mucho, porque decía, ya, pero ¿por qué esta hoja que yo tengo que ir rellenando, ¿ya? ¿Reflejará o no lo que yo sé? ¿No? Esa pregunta me gustaría hacerla a ustedes, ¿ya? ¿Reflejará lo que yo sé una hoja de alternativas? ¿Mm? ¿Reflejará lo que yo sé, lo que yo siento, ¿ah? Lo que yo percibo en un texto, por ejemplo? ¿Podrá ser o no? ¿Qué piensan ustedes? Vicente, Tamara, Catalina, veamos acá el chat. Acá. No, dice ahí. Claro, queda corto, ¿no? Queda corto. ¿Ya? A mí me pasaba eso. Yo quería, por ejemplo, decir mucho y dentro del ítem de redacción yo redactaba bien, ¿ya? Redactaba bien. Estaba, por supuesto, ejercitándome, no redactaba tan bien como ahora, que ya tengo varios años en esto, ¿ya? Pero la alternativa no respondía a lo que yo quería hacer, porque no la entendía, ¿ya? El desafío fue después, pequeños estudiantes, ¿ya? Entender por qué pasaba esto, ¿ya? Y la pregunta era la siguiente, que después fui respondiendo con los años. ¿Por qué? ¿Por qué una prueba de alternativas? ¿Sí? Ya, por un lado, por ejemplo, una prueba de alternativas es muy fácil de revisar, ¿no? Pero la pregunta, ¿ya? La prueba de alternativas de selección múltiple, tiene un fundamento. ¿Qué significa fundamento? Fundamento, que tiene una causa. Tiene una causa.
una razón de ser. Más allá de la revisión. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto es esencial, esto es muy importante, muy importante. Toda la vida, a nosotros nos van a evaluar con pruebas así, ¿ya? Pruebas así. También con pruebas, por ejemplo, de hacer un desarrollo. Eso no es excluyente, ¿bien? Pero muchas veces, como en el CIMSE, y en especial la PSU, la PTU, o como se llame en el futuro, ¿ya? Es una prueba de alternativas, ¿bien? ¿Ustedes saben cómo se ingresa a la universidad en otros países pequeños? ¿Pequeños? ¿Pequeños? ¿Sabrán ustedes cómo se ingresa a la universidad? Esto es muy importante, muy importante. Interactúen, pregunten. ¿Cómo se entrará a la universidad en otros países? Vamos a poner aquí, ¿cómo se ingresará? ¿Cómo se ingresará a la U en otros países? ¿Ya? Veamos acá que nos dice el chat. Algún tipo de casting, dice prueba, pagando. Ya. Muy bien, muy bien. Gabriela, no solamente pagando, ¿ya? O no solamente haciendo un tipo de casting o un tipo de selección, ¿ya? En otros países, ¿ya? Son las universidades y especialmente las áreas de formación, ¿ya? Las carreras, ¿ya? Y las facultades, las que hacen una prueba. La mayoría de esas pruebas son escritas, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que Gabriela es española, ¿ya? Y Gabriela quiere entrar a la Universidad Complutense de Madrid, ¿ya? La universidad que queda en el centro de España, ¿ya? Y una de las más importantes. A Gabriela entonces, supongamos que va a estudiar humanidades, va a estudiar letras hispánicas. Supongamos que va a estudiar letras hispánicas, ¿ya? A ella, entonces, la universidad le va a preparar un texto al cual le van a hacer 3 preguntas, ¿ya? Y ella tiene que, entonces, escribir todo lo que pueda, analizar todo lo que pueda el fragmento, ¿ya? ¿Le parecería, Gabriela, difícil o no? ¿Mm? ¿Le parecería difícil hacer una prueba así? No. Ah, dice, muy bien, hay que tenerse confianza. Muy bien ahí, Gabriel. Muy bien, Gabriela. ¿Ya? Por supuesto. A muchas personas, ¿ya? También les sería muy difícil, ¿ya? Muy difícil, ¿ya? En cambio, nosotros tenemos este tipo de ingreso que puede, en su medida, ser un poco más fácil. ¿Por qué? Porque en la alternativa, incluso el azar puede jugar a favor de ustedes o en contra de ustedes, ¿ya? Sin embargo, una prueba de alternativas, ¿ya? Y esto es lo central, y esto es lo que no se tienen que olvidar nunca. ¿Ya? Una prueba de alternativas, una prueba de selección múltiple, implica que aplico a la lectura, ¿ya? Estrategias, ¿ya? Y competencias, ¿ya? Propias de la lectoescritura. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba debe reflejar la comprensión y cómo eventualmente trabajaríamos con el texto original. ¿Ya? Muy bien. Chiquillos, ustedes ven los libros que yo tengo ahí atrás, ¿cierto? ¿Ah? ¿Los pueden ver? Aquí están. ¿Ah? Todos esos libros que están ahí, por supuesto que no tienen alternativas. ¿Ya? No tienen alternativas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son textos naturales y no son textos intervenidos. Cuando yo voy a hacer la PSU, ¿ya? Por ejemplo, la PSU o la prueba, como se llame en el futuro,
voy a mostrarles acá un libro. Por ejemplo, como este manual que está acá, tengo varios de estos, ¿ya? Aquí hay textos, y si ustedes se fijan, están intervenidos, están con preguntas, si ustedes se fijan, ¿ya? En cambio, a ver, me apareció algo acá. En cambio, veamos acá, ¿ya? Claro, siempre en las casas tiene que haber libros, ¿ya? Tengo este, y tengo este que está acá, fíjense acá, este rojito que está acá más pequeño, ¿ya? Este rojito que está más pequeño, por supuesto que no tiene alternativas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es un texto que está intervenido para ser analizado, ¿ya? Muy bien, glosarios, diccionarios, todo eso hay que tenerlo también en la casa, ¿ya? Pero nosotros, como estudiantes de enseñanza media, trabajamos con este tipo de textos, ¿ya? Que están intervenidos, que tienen preguntas, ¿ya? Y que vamos a trabajar con esto, ¿ya? Por ejemplo, acá hay uno, ¿ya? Este que está en verde, no sé si lo pueden ver ustedes, ¿ya? Y este tiene una serie de alternativas al otro lado, y preguntas, ¿ya? Pregunta para ustedes, en la vida real, ¿ya? Fuera del colegio, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Con un manual como este o con un libro como este? ¿Ya? ¿Con el libro verde o con el libro rojo? ¿Con qué me voy a encontrar en la vida real? ¿Con el libro verde o con el libro rojo? ¿Qué piensan ustedes? Veamos ahí. Muy bien, con el libro rojo. Porque la vida no tiene un manual. ¿Ya? No tiene un manual. Pero aún así, fíjense acá, cuando yo hago una prueba de alternativas, ¿ya? Yo voy a aplicar las competencias, ¿ya? Y la comprensión lectora para leer un libro como este, que no tiene alternativas, por supuesto. No tiene alternativas, ¿ya? Eso, chiquillos, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Que en el colegio nosotros vamos a trabajar con alternativas. ¿Por qué? Porque estas alternativas, escúchenme bien esto, suponen el trabajo con el texto, ¿ya? Ya lo vamos a ver y lo vamos a especificar. Chiquillos, pongan mucha atención a estas clases. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar de esto, vamos a hablar sobre la lectura en el colegio y proyectarla hacia la lectura futura, ¿ya? Como les comentaba anteriormente, si ustedes quieren trabajar en cualquier trabajo, ¿ya? En cualquier desempeño, en cualquier área del saber, se van a encontrar contextos, ¿ya? Contextos naturales y no intervenidos, por supuesto. Natural, ¿a qué me refiero? Me refiero a este tipo de textos, ¿ya? Un texto no intervenido, ¿ya? Que no tiene preguntas, por ejemplo. ¿Por qué pasa eso? Porque las preguntas las tenemos que hacer nosotros cuando leemos, ¿ya? Cuando yo hago una prueba de alternativas, las preguntas están ahí. Pero la idea es que vayamos avanzando de la prueba estandarizada de rellenar alternativas hacia la comprensión, ¿ya? Eso es lo primordial. Bien. Yo encontré en internet, bueno, la encontré, pero no le pude sacar el pantallazo. Pero les voy a contar más o menos cómo era la ilustración, ¿ya? Era una ilustración donde aparecía un papá y una hija, ¿ya? Y el papá le preguntaba a la hija lo siguiente, le preguntaba, ¿qué aprendiste en el colegio? Y la hija, en un globo de imaginación, ¿ya? Le aparecía una papeleta de respuesta múltiple, ¿ya? De respuesta múltiple. ¿Se imaginan eso ustedes? Por ejemplo, si les preguntan, ¿qué aprendiste hoy? Y tener que contestar que rellenaste círculos. ¿Mm? ¿Qué les provocaría eso? ¿Sería algo positivo, algo negativo, algo alegre, algo triste? ¿Mm? ¿Qué les provocaría eso si le preguntan a ustedes qué aprendieron hoy y ustedes responden a rellenar círculos? ¿Mm? ¿Bien? Algo fome, algo aburrido, frustrante también. Muy bien. Buen calificativo, Constanza, excelente. ¿Ya? Frustrante. Para eso no voy, dice, es algo raro. Muy bien. Por eso, chiquillos, por esa extrañeza que nos puede provocar hacer este tipo de trabajos, ¿ya? Como rellenar círculos, ¿ya? Es que yo tengo que ver más allá,
Y por eso entender la lectura y por eso entender por qué siempre las causas. ¿Ya? Ustedes son muy capaces, ¿ya? Y yo quiero que ustedes, al momento de hacer una respuesta, una pregunta, perdón, una prueba de alternativas, me digan lo siguiente. La prueba de alternativas va a reflejar las competencias y las estrategias que yo voy a culpar como lector. ¿Ya? La escuela es un momento de preparación. ¿Ya? Pasar desde el manual, como este, o como la prueba con alternativas, hacia la comprensión de un texto como este, más complejo, ¿ya? Sin alternativas, por supuesto. ¿Bien? Eso es el desafío. Vamos entonces a complementarlo con la lectura que tenemos acá. Bien, dice, desde una perspectiva interactiva, ¿ya? Por supuesto que interactiva y no pasiva, como lo habíamos visto anteriormente. Se asume que el leer es un proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector sus expectativas y sus conocimientos previos. Muy importante, muy importante. Hay una interacción en la lectura. Para leer necesitamos simultáneamente manejar con soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas. Necesitamos implicarnos, fíjense acá, en un proceso de predicción e inferencia continua que se apoya en la información que aporta el texto en nuestro propio bagaje cultural y en un proceso que permita encontrar evidencia o rechazar las predicciones o fundamentar las inferencias encontradas en el texto. Bien, en un texto, entonces, les voy a hacer aquí el esquema. Aquí estamos nosotros y aquí está el texto. Aquí está el texto. ¿Ya? Se realiza entonces un acto aquí, ¿ya? De comprender el lenguaje escrito, ¿ya? Pero hay que implicarse. Hay que hacer una lectura activa. Vamos a poner acá lectura activa. ¿Ya? ¿Qué aporta el lector? Vamos a poner aquí lector o lectora. Lector o lectora. ¿Ya? Lectora. ¿Ya? Y aquí está el texto. ¿Ya? ¿Qué aporta el lector? El lector aporta, por ejemplo, conocimientos previos. Va entonces a predecir, ¿ya? Y va entonces a realizar inferencias. Realizar inferencias. ¿Ya? Hay una relación activa, hay una relación entonces interactiva con lo que yo estoy leyendo. ¿Ya? Muy importante aquello, muy importante. Hagamos un ejercicio, a ver si nos va bien. Hagamos un ejercicio. Voy a sacar un libro de atrás para que nosotros analicemos entonces los elementos de este libro. Pónganme ahí más grandecito. A ver cuál puedo elegir acá. A ver. Este que está acá. A ver. Bien, vamos a interactuar entonces con un libro, por supuesto, natural y no artificial. Bien, voy acá a agrandarme aquí para mirarme yo también. Acá. Bien, aquí está. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuál es el título? Lo pueden ver bien, ¿cierto? Yo lo veo al revés. Pero no sé si ustedes lo están viendo bien. Veamos acá el chat. Vamos al chat. ¿Ya? Sí, bien, muy bien. Mañana tendremos otros nombres. Muy bien. Y fíjense acá. Sale una pareja y sale la editorial y todo. ¿Ya? Antes de leer,
Yo tengo que tener una lectura activa de cualquier estímulo, ¿bien? De cualquier estímulo. Ya, veamos el título, perdón, el nombre del autor. ¿Ya? Se llama Patricio Prom. ¿Ya? ¿Estará en español? ¿Ah? ¿Será parte de mi propia lengua materna este libro? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que pueden ustedes inferir de la información que les estoy entregando? ¿Mm? ¿Será o no será? Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿De qué se tratará? ¿Qué temas habrán acá? ¿Qué puedo sacar? ¿Qué puedo inferir ya de esta imagen? ¿De esta imagen? ¿O del título? ¿Ya? Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, Tamara dice que es un libro que trata de amor. Excelente, 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 excelente. Ya, trata de parejas acá. Y cuando dice mañana tendremos otros nombres. ¿Ya? Mañana tendremos otros nombres. Nosotros tendremos otros nombres. ¿Ya? Podría decir de que la pareja es permanente o hay un cambio, hay una transformación. ¿Mm? Muy bien, Gabriela. Hay un cambio, dice Alex, y dice que también serán otros. Hay cambios, muy bien, cambios. Muy bien, excelente. ¿Ya? ¿Será que se mueren pero reencarnan para encontrarse? No sé, no sé, no sé, no sé. Hasta el momento no me da la información. No me da la información. Bueno, a propósito, este libro es un libro de este joven de acá, Mauricio Prom, que está ahí, que tiene lentes. Ya, es un escritor argentino. ¿Ya? Aquí está el escritor argentino que está acá. Y evidentemente el libro habla sobre las relaciones amorosas y cómo van cambiando durante el tiempo. ¿Ya? Es un libro muy, muy bello que leí hace algunos años, ¿ya? Y es muy actual. De hecho, habla, por ejemplo, sobre el uso del Tinder, habla sobre las redes sociales también, y cómo entonces las parejas van cambiando a lo largo de años, de muchos años, desde que se conocen hasta que son viejitos. ¿Bien? Separaciones, reencuentros, hijos, ¿ya? A mí me llamó mucho la atención cuando lo leí. Este tiene 267 páginas. ¿Ya? Un libro relativamente corto. Bien, podemos entonces nosotros inferir información, predecir lo que puede suceder de acuerdo a estos estímulos. Si ustedes se fijan, nosotros vimos elementos lingüísticos como elementos no lingüísticos como la imagen. Interactuamos siempre con los textos, siempre con los textos. Y la idea es ir interactuando mucho más, con cada uno de los textos que yo voy a leer. Vamos bajando. Dice, por tanto, cuando nosotros buscamos predicciones, inferencias, nos implicamos con el texto y a su vez, ya, tenemos que tener una teoría de la comprensión lectora basada en un modelo interactivo, como el que pusimos acá. Hay una lectura activa, por supuesto, no pasiva, no perezosa, sino que yo tengo que actuar con el texto. El texto me dice cosas a mí, ¿ya? Y ustedes los pueden descubrir, ¿ya? Requisitos, dice acá, los conocimientos del lector, las propiedades textuales, por supuesto. Este libro tiene que estar bien escrito para yo poder entenderlo. Y yo tengo que poner, de mi parte, estrategias para leer. ¿Cuáles serán esas estrategias? Primero, el vocabulario. ¿Ya? Es muy importante. Chiquillos, les voy a decir lo mismo que les dije al paralelo. Si ustedes en el día no aprenden una palabra nueva, una o más, ya estamos muy mal, estamos muy mal. Siempre hay que ir aprendiendo palabras nuevas, ya, independiente si te gusta a ti leer o no. La lectura es un trabajo de interacción. Ya, la lectura es un trabajo que es constante y que es intenso. Yo no puedo leer pasivamente. Tengo que leer aprendiendo vocabulario, tengo que dominar ciertos elementos gramáticos, ¿ya? Como el sujeto, el verbo, el predicado, ¿ya? Poder entender y ordenar entonces, ciertas palabras, y entender el contexto y los tipos de texto, ¿ya? Por ejemplo, este libro es una novela, y por tanto, como es una novela,
está presente un narrador. Puede ser testigo, puede ser omnisciente, ya puede ser de conocimiento relativo, puede tener distintas focalizaciones, ¿ya? Puede ser una focalización abierta, general, o puede ser, por ejemplo, particular, ¿ya? Y todas las nomenclaturas, ya todas las palabras, ya todos los conceptos, de acuerdo a la literatura, van a activarse cuando yo esté leyendo este libro. Así es el proceso, así es el proceso. No se quede ajeno, tiene que vivirlo intensamente. ¿Bien? Veamos acá, veamos acá, veamos acá. Fíjense aquí, este cuadro yo quiero que lo veamos, que lo veamos acá. Espero que se vea más grande. No se ve más grande todo lo otro, pero no se ve más grande esto. ¿Ya? Fíjense acá, fíjense acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ¿ya? 10, ¿cómo se llama? Títulos o oraciones. Primera pregunta. Este texto, ¿ya? Este fragmento como texto en general, ¿ya? ¿Lo puedo empezar a leer desde cualquier parte? ¿Mm? Chiquillos, ¿puedo empezar desde cualquier parte a leerlo? ¿Sí? Veamos acá el chat. No, ¿No? 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 ¿O sí? ¿O sí? ¿Qué piensa usted? ¿Ya? Este tipo de texto, Constanza, se llaman textos discontinuos. Textos discontinuos. ¿Ya? Un lector, Constanza, puede empezar, por ejemplo, leyendo desde acá y dar la vuelta. Yo puedo leer desde acá y dar la vuelta. ¿Ya? Puedo elegir cualquier parte para poder leerlo. Ya, evidentemente hay un centro, ¿no? Evidentemente hay un centro que es el texto que es analizado acá. ¿Ya? Pero, por ejemplo, vamos a empezar a leer las preguntas desde acá. Dice aquí, intención o propósito comunicativo. Dice título, dice interpretar palabras o expresiones enunciados. Tesis, dice tono o perspectiva dominante del emisor. Inferencias, global, parcial o global. Idea principal, síntesis, tema central o contenido. Relación entre párrafos en red. Función de una palabra o una frase. Si yo les pregunto a ustedes, ¿se parecen estos enunciados, estos que están aquí con colores, a las preguntas de una prueba estandarizada o no? ¿Se parecen? ¿Se parecerán? ¿Qué creen ustedes? ¿Se parecerán a las preguntas que aparecen en las pruebas de alternativas? ¿Mm? ¿Se parecerán o no? Vamos chicos, a poner atención que esto es muy importante. ¿Se parecerán o no a lo que aparece en las pruebas estandarizadas? O no se duerman. ¿Ya? No sé, dice Constanza. No sé. Vamos. ¿Hay posiciones que sí o que no? Ah, puede ser. Ahí se quedó Constanza medio. Buena estrategia. ¿Ya? Chiquillos, todas estas preguntas, ¿ya? Muchas veces se ven reflejadas en una prueba estandarizada, ¿ya? Victoria, lo voy a repetir si no escuchó, ¿ya? Todas estas preguntas, ¿ya? Aparecen en las pruebas estandarizadas. ¿Por qué? Porque la prueba estandarizada la prueba alternativa supone que yo las puedo hacer autónomamente, ¿ya? Autónomamente. Eso es lo que supone la comprensión lectora. Todo esto son elementos básicos, ¿ya?, de una comprensión lectora. Yo tengo que autónomamente, sin ver las alternativas, hacerme esas preguntas cuando yo leo. ¿Ya? Hacerme las preguntas. Por ejemplo, en el mismo libro, yo les preguntaba, ¿por qué el título? ¿Ya? ¿Por qué el título entonces? Voy a ponerlo acá. Respondí la pregunta sobre el título. ¿Ya? Si yo les pregunté, por ejemplo, ¿qué es lo que infieren de la imagen? Hicimos una inferencia. Yo les puedo preguntar,
Mañana tendremos otros nombres. Ese título, escúchenme bien, mañana tendremos otros nombres. ¿Les provoca felicidad o les provoca, por ejemplo, duda, angustia? Es más curiosidad que algún otro sentimiento porque no tengo idea del contexto de la situación y no ¿Ya? puedo interpretar algo así como así, menos un título de algún libro, así como que me interprete nostalgia, porque puede también ser una metáfora Ujú. o que hay alguna palabra clave en el libro que por eso te marque. Entonces Muy bien, me daría muy un bien. sentimiento de curiosidad para saber qué es, qué Claro, significa. claro. Te provoca curiosidad, pero si yo lo pongo acá, Tamara, en la voz del emisor, ¿ya? Mañana tendremos otros nombres, ¿ya? Acá, fíjate aquí en el espacio verde, dice tono o perspectiva dominante del emisor, ¿ya? Si el emisor a mí me dice, mañana tenemos otros nombres, ¿ya? Me está diciendo que va a haber un cambio, ¿ya? Pero este cambio es más bien como nostálgico. Mañana tendremos otros nombres. De hecho, suena hasta bello, ¿ya? El título no es, por ejemplo, la historia de una pareja no correspondía, la historia de un amor no correspondía, ¿ya? Sino que es mañana tendremos otros nombres, ¿ya? El autor quiere provocarnos cosas a nosotros, ¿ya? Yo sé que no se conoce el contexto, Tamara. Yo sé que no hemos leído el libro, ¿ya? Pero, se pueden inferir información solamente con un título, ¿ya? Muy importante, muy importante, muy importante. Ya interpretamos palabras o enunciados, ¿bien? No revisamos la tesis porque no es un texto argumentativo. Dijimos que era un texto, entonces, una narración, un texto literario, ¿bien? Si lo leyéramos, tendríamos que hacer relaciones entre párrafos, ¿ya? Función de la palabra. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué connota la palabra mañana? ¿Ya? ¿Qué significa mañana? Mañana, ¿ya? ¿De qué estar hablando? ¿Futuro? ¿Cómo? ¿Futuro? Excelente. Eso es lo que me está diciendo. Mañana, el futuro. Mañana, un paso. Eso es lo que me está diciendo el autor, ¿ya? Ahí tú, ¿qué es lo que acabas de hacer? Ver la función de una palabra, ¿ya? Por ejemplo, organización discursiva de las ideas. ¿Dónde puedo ver eso? En el título. O sea, perdón, en el índice. Voy a ver entonces el índice. Fíjate acá el índice. Yo se los voy a leer, es muy cortito, muy cortito. Dice, número 1, 24 horas, 2, una semana, 3, 5 años, 4, la campaña de Navidad, 5, 6 meses, 6, 6 minutos, 7, 7 meses. ¿Mm? ¿Qué puedo inferir de eso? ¿Qué sucede en el libro? ¿Mm? ¿Qué ¿Da sucede? saltos temporales? Excelente. Da saltos temporales. Muy bien. Puras fechas también dice aquí Alex. ¿Ya? Y esas fechas, tal como dijo nuestra compañera, reflejan saltos temporales. Entonces, como yo les comentaba, ya el libro trata del amor de pareja y trata del amor de pareja en distintas épocas de la vida, ¿ya? En distintos lapsos del tiempo, ¿ya? Como si fuera saltando entonces en el tiempo. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo, chiquillos? Sacando información de un texto, analizándola y aplicando estrategias lectoras. ¿Bien? Eso es lo que yo siempre tengo que hacer cuando voy a leer. Por ejemplo, ustedes están teniendo clases con la profe Cristina, ¿cierto? ¿El lenguaje? ¿Sí? ¿Con la profe Cristina? Sí, profe. Ya, excelente. Cuando la profe Cristina, ya, les pongo un texto ahí para leer, vean el título, analicen la extensión, ¿ya? Vean las palabras clave, subrayen, ¿ya? Vayan aplicando lo que están aprendiendo en esta asignatura, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Tienen que tener un aprendizaje mucho más activo, ¿ya? De un texto. ¿Para qué? Para que se generen ustedes comprensión, se genere en su cabecita, porque la comprensión está acá,
¿ya? La comprensión no está en las alternativas. La comprensión no está en la papeleta de completación. La comprensión no es rellenar círculos. La comprensión está dentro de ustedes. Dentro de ustedes. Y son ustedes los protagonistas de la lectura. ¿Ya? Por eso es tan bonito leer. Porque saca cosas de la gente. ¿Mm? A mí me ha tocado muchas veces, ya estar en círculos de lectura, ¿ya? Estar también en dinámicas de leer. Por ejemplo, una vez tuve una experiencia muy linda de leer con abuelitos. ¿Ya? No se imaginan las experiencias previas de aquellas personas, ¿ya? Cómo, por ejemplo, una lectura les permitía hablar de sí mismos, ¿m? Les permitía también hablar sobre su cotidianidad, sobre sus vivencias. ¿Ya? Un precioso trabajo. Cuando trabajo, por ejemplo, con los chiquillos en la universidad, ¿ya? En el preuniversitario, ¿ya? Expresan muy bien, expresan información, ¿ya? Cuando trabajo preparando a los chiquillos en la universidad para que tengan las competencias lectoras para desempeñarse en la U, salen cosas, ¿ya? Salen cosas interesantes, ¿bien? Y ese es el mundo de la lectura, ¿ya? Tiene que ser un mundo entretenido, porque yo cuando voy a conocer a una persona, ¿ya? No quiero que me cuente cosas ordinarias, ¿ya? No cosas sucias, sino que cosas que no tengan profundidad. ¿Ya? La lectura le da a la gente la profundidad, ¿ya? La lectura a ustedes le va a dar profundidad, ¿ya? Que sean, por ejemplo, con un pensamiento complejo, novedoso, ¿ya? Atractivo también. ¿Mm? Nunca vayan a una casa donde no hayan libros. Hay que tener libros. Ustedes tengan su biblioteca personal, chiquitita, chiquitita, chiquitita. ¿Ya? Muy bien, la lectura también nos va a desahogar. Excelente, excelente, excelente. Nos va a enseñar a nosotros también. ¿Ya? Y eso es muy importante entonces en el mundo de los textos. Bajemos un poquito más a ver qué nos encontramos. ¿Ya? Cuando yo voy a leer, ¿ya? Voy a usar competencias, porque esto se habla de competencias lectoras. Una persona que esté avesada, ¿ya? Que sepa leer, ¿ya? Va a demostrarme eso mediante sus competencias. Por ejemplo, va a comprender y analizar, va a identificar información y a caracterizar. En esto, extraer información textual, ¿ya? La información textual es muy fácil, es muy sencilla, ¿ya? Es ubicar información, ¿ya? Ubicar información, ¿ya? Ahí está, ahí, lo apunto con el dedo y listo, ¿ya? Lo voy a trabajar un poco, sí, y lo voy a caracterizar, ¿ya? Por ejemplo, en el mismo libro, ¿ya? Estamos actuando con el libro, ¿ya? Cuando ustedes me dijeron, ya, es un libro corto, porque ustedes identificaron las páginas, ya yo se las dije, ¿ya? Y lo caracterizaron como un libro corto, ¿ya? Yo podría tomar otro libro de mi biblioteca, como este que está acá. Este. ¿Qué le parece este? ¿Ah? ¿Está largo? ¿Está corto? ¿Ah? Fíjense. Ah. Uy, es un ladrillo. Este sí que es un libro ladrillo. ¿Ya? Este sí que es un libro ladrillo. ¿Ya? Este tiene, vamos, he visto peores. Hay peores libros. Ya, esta es una novela de Fyodor Dostoyevsky, ya, el autor ruso. Y este se llama Los hermanos Karamazov, es un libro muy famoso. Y esta tiene 1120 páginas. 1120 páginas y una letra pequeña. Uy, sí, hay libros de historia que son muy bacanes, sobre la Segunda Guerra Mundial también. ¿Ya? Por ahí, no sé si tengo algún libro de historia. Tengo un libro de historia, sí. Este, que es de Gabriel Salazar. Dice, la enervante levedad histórica de la clase política civil en Chile. Este sí que también es largo. Este libro tiene, vamos a ver acá, este tiene 1137 páginas. ¿Eh? ¿Cómo voy a leer tanto? ¿Ya? Disciplina, lectura, competencias. Eso es lo primordial.
¿Ven? Eso es lo primordial. Vamos acá, vamos acá. Sí, sí, sí. ¿Cuánto me demoré en leerlo? ¿Ya? Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Ya? Con este me llevé un mes entero, un semestre, perdón, entero. ¿Ya? Pero obviamente que lo fui leyendo por partes. ¿Ya? Acá yo marqué algunas páginas que me parecieron interesantes. Y por supuesto que iba leyendo, sentándome a leer y dándome algunos regalitos. ¿Ya? Por ejemplo, tomando un tecito, un chocolate, ¿ah? Dándome vueltas por mi pieza, leyendo en la calle. ¿Ya? Hay muchas, muchas cosas que ustedes tienen que saber también cuando tienen que leer un libro. ¿Ya? No se lee de corrido, nunca, nunca. Me canso, duelen los ojos. ¿Ya? Sino que tengo que planear una estrategia de ordenar la lectura. Bien, vamos entonces, sigamos acá. Dice competencia 2, dice extraer información implícita. ¿Ya? Inferir localmente, inferir globalmente, sintetizar globalmente, analizar y analizar e interpretar. ¿Ya? Aquí ya me puse un poco más complejo. Acá ya es un poco más complejo. ¿Ya? Porque acá implica una competencia un poco más compleja. ¿Ya? Donde yo voy a tratar entonces el texto. ¿Ya? Sacar información, interpretarla, ¿ya? Inferir qué me quiere decir, por ejemplo, el emisor. ¿Ya? Y por último, la competencia número 3, vamos acá, competencia número 3, interpretar, transformar y evaluar. Aquí ya yo estoy entonces, estoy interpretando, transformando y evaluando información. Y ahí es clave. ¿Ya? Un buen lector siempre va a crear nuevos textos, ya va a interpretar y va a transformar la información que está entonces adquiriendo. Muy bien, muy bien. Estos son fases, son fases. Si ustedes se fijan, van de lo menor a lo mayor, de lo menor a lo mayor, ¿ya? Dominarlas implica entonces ser un buen lector, ¿ya? Implica, por supuesto, hacer una lectura interactiva, ¿ya? A veces los chiquillos me preguntan si es que los textos tienen monitos, ¿ya? Los monitos se lo tienen que crear usted en la cabeza, ¿ya? Por supuesto que ayuda mucho, y es bastante interesante, ¿ya? Pero que tenga monitos no implica que yo voy a descansar en eso, sino que la lectura activa siempre va a estar presente, ¿ya? Eso es muy, muy importante, muy importante. Cuando ustedes lean entonces, ya leer de forma interactiva. Leer también en base a las competencias que vamos a ir aprendiendo durante toda la enseñanza media, ¿ya? Los persigue, está ahí, siempre está ahí, ¿bien? Aprender nuevo vocabulario, aprender los tipos de texto también, aprender cómo se leen las cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar aprendiendo y siempre vamos a estar entonces leyendo. ¿Bien? Eso es muy importante. ¿Cómo se escribe tal palabra? Excelente. ¿Cómo se escribe? ¿En qué contexto, por ejemplo, se escribe? ¿Ya? Y cómo tiene ciertos efectos. Tiene efectos también la palabra, Gabriela. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando acá de el tono o la perspectiva dominante del emisor, ¿ya? Si yo voy a decir, ¿ya? Le voy a poner un ejemplo de que me dijeron recién. Recién estaba con el cuarto medio y tenemos ya actividades más complejas donde ellos tienen que estar aquí en el nivel 3. ¿Ya? Entonces me dijeron, es fome. ¿Ah? Y yo les pregunté, pucha cabros, yo no sabía que se iban a aburrir, les dije. ¿Ya? Y me puse un poquito serio. ¿Ya? Me puse serio cuando me dijeron eso. Y después me dijeron, no, si no era, yo me refería más bien a la actividad, me dijeron. ¿Ya? Pero yo les expliqué que el tono, ¿ya? El tono, la perspectiva de una palabra es muy importante cuando uno lo va a usar, ¿ya? Así como una palabra de cariño, así como una palabra de odio, así como una palabra de indiferencia, ¿ya? La lectura tiene esos efectos, ¿Por qué? Porque el lenguaje, chiquillos, y lo voy a escribir aquí con mayúscula, el lenguaje es la forma
en cómo yo me apropio del mundo. Eso es importante, ¿ya? Si ustedes quieren apropiarse del mundo, cómanse el mundo, como se dice, tenemos que aprender estrategias, tenemos que aprender a leer, tenemos que hacer una lectura interactiva, ¿ya? Voy a ponerlo acá abajo. Para apropiarse del mundo, para apropiarse del mundo, hay que hacer una lectura interactiva, ¿ya? que implique competencias, ¿ya? Para evaluar la información, ¿ya? Competencias para evaluar la información y estrategias, voy a escribir acá, y estrategias, me equivoqué acá, voy a borrarlo acá, y estrategias, voy a poner acá, estrategias para tratar todos los elementos lingüísticos y no lingüísticos del texto. Muy importante, ¿ya? Bien, chiquillos. Me gustaría preguntarles a ustedes qué les parece todo esto. Muy difícil, ya se va entendiendo que aquí hay un proceso de la lectura que estamos describiendo, ¿no? ¿Ya? En estas clases del taller nosotros vamos a hablar sobre qué significa la comprensión, ¿ya? No es difícil de entender, muy bien, espero que sea así. Vamos a hablar porque yo deseo que ustedes sean buenos lectores, ¿ya? Y que sean buenos lectores va a implicar que contesten bien las preguntas, obvio, pero la educación misma sobre estrategias de lectura va más allá, como les comentaba, de rellenar círculos, ¿ya? Va más allá. El hecho de que yo rellene círculos no implica que yo sea un buen lector, ¿ya? Sino que es una consecuencia, ¿ya? Es una consecuencia de que yo sea un buen lector, el que yo pueda acertar a las alternativas correctas. ¿Bien? Ese es el desafío que ustedes van a tener siempre, ¿ya? En esta clase no estuvimos como gritando tanto, pero espero que haya sido también interactiva para ustedes, ¿ya? Vimos un tema que es bien complejo. Vamos a hacer una recapitulación. Vamos más arriba, ¿ya? Entonces empezamos con el análisis de esta ilustración, ¿ya? Aplicamos una competencia, por supuesto, analizar. Claro, muy bien, Gabriela, muy bien. A veces cuesta la comprensión, pero es una cosa de ejercicio, ¿ya? Es una cosa de ejercicio, al igual como un ejercicio físico, ¿ya? La lectura también es algo que yo tengo que hacer constantemente ir preguntando, constantemente también cuestionar lo que estoy leyendo, ¿ya? Vamos a seguir con la recapitulación, ¿bien? Les pregunté cómo se ingresaba a la universidad en otros países, ya vimos por qué era tan complejo esto de solamente rellenar circulitos, ¿ya? Sino que yo tengo que ir más allá y entender que cada alternativa, ¿ya? Tiene una progresión y tiene una consecuencia, ¿ya? Tiene una consecuencia en cuanto a que yo voy a entender el texto y aplicar estrategias de lectura, ¿bien? Leer, chiquillos, implica un modelo interactivo, ¿ya? Entre el lector y el texto, ¿ya? Donde yo implico conocimientos previos, ¿ya? Predigo y realizo inferencias, tal como lo hicimos con el libro de Mauricio Prom. Mañana tendremos otros nombres. Bien, dijimos también que existen distintas estrategias, buscar vocabulario, ¿ya? Entender la gramática del texto, el orden de las oraciones y de los enunciados, y comprender también el tipo de texto, porque no es lo mismo leer una novela,
que leer, por ejemplo, poesía. Por supuesto que no es lo mismo. Tienen distintas estructuras y por tanto tengo que entenderlo de distintas formas, ¿ya? Vimos también los requisitos del texto, ya que son elementos que ya hemos visto como la cohesión, ¿ya? La coherencia y la estructura que tienen que tener cada texto para poder entenderlo. Y revisamos las estrategias. Veamos acá. Estrategias del lector. Dice, ¿qué son las estrategias? Se pregunta. Son acciones conscientes e intencionadas dirigidas a un objeto relacionado con el aprendizaje y con la comprensión del texto. Bien, eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Y de eso se trata el taller y de eso también se trata la lectura. ¿Ya? En la próxima clase vamos a leer este texto que está acá, que es un testimonio, ¿ya?, sobre estrategias de una chica que rindió la PSU, ¿ya? Que rindió la PSU, ¿ya? Esta chica que está acá. Es un texto del 2009, pero nos ayuda, ¿ya?, a relacionar las competencias que están implicadas cuando yo hago una prueba, por ejemplo, ¿ya? Y sobre todo, entender las preguntas, porque un lector siempre se va a hacer preguntas. Bien, chiquillos, 11:50. Por ahora vamos a dejarlo hasta acá entonces. Felicito también a las personas que están interactuando más, porque obviamente es muy necesario. Gracias ahí. ¿Ya? Vamos entonces a continuar con este viaje sobre la comprensión y sobre todo para que a ustedes les vaya muy bien en las pruebas que tengan que dar y para que lean mucho mejor. ¿Bien? Nos vemos. Que pasen muy buen fin de semana. Chao, chao. Chao, profe, que la Chao, pase profe. bien. Ya nos vemos. Ya, yo también los estimo mucho, obviamente, chiquillos, obviamente. Ya, gracias ahí. Ya, nos vemos. Cuídense. Chao, buen fin de semana. Nos vemos. Chao. Los niños.